Bienvenidos a la comunidad de News Future. Gracias por ver nuestros vídeos y recordar suscribiros al canal. Dale un me gusta, de esta forma, el canal crecerá y podremos hacer contenidos más interesantes como el de hoy. En esta ocasión, hablaremos sobre un proyecto que busca comprender y mejorar la experiencia de las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y han sido resucitadas, el proyecto AWARE Awareness During Dissociation. El proyecto AWARE es un estudio científico que tiene como objetivo investigar la conciencia y la percepción de las personas durante una parada cardíaca y la resucitación que se lleva a cabo para salvarles la vida. A través de la recopilación de testimonios de pacientes y el análisis de los datos obtenidos, el proyecto busca responder preguntas sobre la relación entre el cerebro y la conciencia, así como sobre la posibilidad de una vida después de la muerte. El proyecto AWARE ha generado un gran interés en la comunidad científica y en el público en general. Sus hallazgos pueden tener importantes implicaciones para la medicina, la filosofía y la religión. Así que, si estás interesado en aprender más sobre la conciencia y la muerte, no te pierdas este vídeo sobre el proyecto AWARE. ¡Comencemos! El proyecto AWARE Awareness During Dissociation es un estudio científico liderado por el médico cardiólogo Sam Parnia que investiga la posibilidad de que las personas que han sido declaradas clínicamente muertas y luego han sido resucitadas puedan tener experiencias cercanas a la muerte, ECM. El estudio involucró a más de 2,000 pacientes en hospitales de todo el mundo. Los pacientes incluidos en el estudio habían sufrido una parada cardíaca y habían sido declarados clínicamente muertos. Durante el tiempo en que estuvieron clínicamente muertos, los investigadores monitorearon la actividad cerebral de los pacientes y registraron cualquier experiencia que pudieran haber tenido durante este tiempo. Los resultados preliminares del estudio, publicados en 2014, indicaron que el 39% de los pacientes que sobrevivieron a una parada cardíaca informaron tener recuerdos durante el periodo de tiempo en que estuvieron clínicamente muertos. De estos pacientes, el 46% informó haber experimentado una forma de conciencia separada del cuerpo físico y el 9% informó haber tenido una experiencia cercana a la muerte típica, como la sensación de salir del cuerpo o viajar a través de un túnel de luz. El estudio ha sido criticado por algunos expertos en el campo de la medicina y la neurociencia, quienes argumentan que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser causadas por procesos neurológicos que ocurren en el cerebro durante la muerte, como la falta de oxígeno. Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la investigación puede ayudar a comprender mejor la relación entre la conciencia y la muerte, y que puede tener implicaciones importantes para la atención médica y los cuidados al final de la vida. En cuanto a los médicos y científicos involucrados en el proyecto AWARE, aparte del Dr. Sam Parnia, también participaron otros investigadores y colaboradores en todo el mundo. Los pacientes fueron reclutados de varias clínicas y hospitales, incluyendo el Hospital St. George en Londres y la Universidad de Southampton en el Reino Unido, así como hospitales en Estados Unidos y Austria, entre otros países. La investigación se llevó a cabo en hospitales, y se utilizó tecnología de monitoreo cerebral y otros equipos médicos para registrar la actividad cerebral y las respuestas fisiológicas de los pacientes. Además del Dr. Sam Parnia, participaron en el proyecto AWARE varios investigadores y colaboradores de todo el mundo. Entre ellos se incluyen Dr. Peter Fenwick, neuropsiquiatra británico y experto en ECM. Dr. Pim van Lammel, cardiólogo holandés y autor del libro, Consciencia más allá de la vida. Dr. Penny Sartori, enfermera británica y autora del libro, El viaje final, cómo los moribundos encuentran paz y tranquilidad. Dr. Bruce Grasson, psiquiatra estadounidense y fundador del estudio de la conciencia humana. Dr. Janice Holden, psicóloga estadounidense y experta en ECM. Dr. Carly Sosis, psicólogo estadounidense y autor de varios libros sobre la vida después de la muerte. Además, el proyecto AWARE contó con la colaboración de numerosos hospitales y clínicas de todo el mundo, así como de pacientes que participaron en el estudio y de sus familias.
Un estudio publicado en la revista Resuscitation en 2014 encontró que el 39% de los pacientes que sobrevivieron a una parada cardíaca informaron tener recuerdos durante el periodo de tiempo en que estuvieron clínicamente muertos. De estos pacientes, el 46% informó haber experimentado una forma de conciencia separada del cuerpo físico y el 9% informó haber tenido una experiencia cercana a la muerte típica, como la sensación de salir del cuerpo o viajar a través de un túnel de luz. Otro estudio publicado en la revista Consciousness & Cognition en 2017 encontró que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser similares a las experiencias que tienen las personas en estados alterados de conciencia, como durante la meditación o el uso de sustancias psicodélicas. Además, el proyecto Aware ha demostrado que las experiencias cercanas a la muerte son comunes en todo el mundo y que no están limitadas a ninguna cultura o religión en particular. ¿Qué te pareció el vídeo de hoy? Si te gustó, asegúrate de darle un pulgar hacia arriba y suscribirte para recibir más contenido sobre lo paranormal. Gracias por unirte a mí en este viaje por lo desconocido. Siempre recuerda mantener la mente abierta y seguir buscando la verdad detrás de lo inexplicable. La verdad puede ser extraña y desconcertante, pero siempre es emocionante. Nos vemos. Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre el proyecto Aware y que hayas aprendido algo nuevo e interesante sobre la conciencia y la muerte. Si te gustó este vídeo, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir más contenido como este. Además, si conoces a alguien que pueda estar interesado en el tema, no dudes en compartir este vídeo con ellos. Y si tienes alguna pregunta o comentario sobre el proyecto Aware o sobre cualquier otro tema relacionado, déjanos un comentario aquí abajo y te responderemos lo antes posible. Con tu apoyo, podemos seguir creando contenido que te interese y que te mantenga informado sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. Muchas gracias por tu tiempo y por apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.